Dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora, al mismo tiempo que es respetado y valorado por los demás. Vamos a desglosar el concepto desde la perspectiva de 3 autores, los cuales son Aristóteles, Platón y Plotino. Para Aristóteles, la dignidad humana es la magnanimidad, la cual es definida por el cómo la dignidad de una persona se deriva del justo sentimiento de lo que él merece. Para Platón, la dignidad humana es una virtud. Platón sustenta la dignidad humana como parte de un ideal de comportamientos y de perfección. El acceso a la dignidad humana se adquiere cuando el hombre adquiere un conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo. Para Plotino, él considera que el alma del hombre reside en el pensamiento. Plotino se enfoca en lo espiritual y lo religioso. Para él, todo proviene de Dios. Para Plotino, la búsqueda de Dios es la búsqueda del bien y de lo sublime, lo cual nos lleva a la dignidad, ya que todo lo que es creado por Dios es digno. Entonces, como el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, es un ser digno por el simple hecho de ser creado por Dios. La dignidad implica que todos los seres humanos sean tratados en una igualdad y puedan gozar de los derechos, los cuales poseen dignidad por ser libres y por ser autónomos. La dignidad constituye la fuente de todos los derechos. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. La persona merece que se le reconozca y se le respete. Las personas mayores son frecuentemente percibidas como una carga social, económica e incapaces de valerse por sí mismas. Estos prejuicios vuelven a los adultos mayores vulnerables a la exclusión, abandono y maltrato. Muchos adultos mayores en México no disponen de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades ni tienen acceso a los servicios de salud, lo que los obliga a trabajar en condiciones precarias o a depender de sus familias, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de sufrir discriminación y maltrato. Además, la discriminación que sufren los adultos mayores se ve agravada si son mujeres, indígenas o presentan alguna discapacidad. Existen diferentes formas de maltrato de que pueden ser víctimas las personas mayores, tanto en el ámbito privado como en el familiar, como en el público, institucional, pudiendo existir las siguientes categorías. Negligencia, que es uno de los tipos más frecuentes y consiste en la dejadez intencional o no intencional de las obligaciones sobre la aportación de elementos básicos y esenciales para la vida de la persona ciudadana, como es la alimentación, la higiene, el vestido, la seguridad, aportación de tratamientos, y esto se pueden haber evidencias de sospechas en ciertos casos en que detectemos desnutrición, deshidratación, suciedad y vestido inadecuado. El segundo es psicológico, que al igual que el anterior es también uno de los más frecuentes y además de las más difíciles de detectar, pues en general no suelen dejar huellas visibles. Las formas de actuar en este tipo de malos tratos son mediante amenazas, insultos, humillaciones, aislamiento o infantilización. Y las huellas que pueden hacer sospechar su existencia podrían iniciarse con una angustia que luego desbordarían en otros y más graves, complejas consecuencias como apatías, miedos, depresiones y que podrían asociarse a problemas afectivos y de autoestima.
e incluso problemas psicomáticos. El otro es económicos o financieros. Se producen cuando existe una utilización inadecuada, ya sea por familiares, amigos, cuidadores, instituciones, de dinero o bienes materiales de la persona mayor, dueña o propietario, ya sea a través del engaño, del abuso de confianza e incluso con el robo. Es común que se dé en casos de personas analfabetas o con deterioro cognitivo o de plena confianza. Se puede realizar en formas de retirada de dinero, de firmas de poderes o testamentos u otras formas de apropiamiento indebido. Los físicos, que se realizan en forma de golpes o empujones, es quizá la forma más difícil de detectar, pues es frecuente que deje secuelas visibles como hematomas, desgarros, heridas o fracturas. Frecuentemente se asocia a malos tratos psicológicos o por negligencia. Las sexuales, que se realiza cuando se produce algún acto o intención de acción sexual sin consentimiento de la persona mayor. O la realización y difusión de fotografías inadecuadas o lesiones en órganos genitales, y esto se considera como maltrato físico. El edadismo, que consiste en la presencia de estereotipos y actitudes negativas o la discriminación de una persona en función de su edad, pudiendo favorecer la realización de prácticas discriminatorias por parte de la sociedad e incluso más trascendental si es por parte de profesionales, especialmente si están dedicados al ejercicio de la geriatría o la gerontología. El síndrome de la abuela esclava se trata de una enfermedad grave que afecta a mujeres mayores con exceso de responsabilidad directas de ama de casa, cuidadora y educadora. Funciones asumidas voluntariamente y con agrado durante muchos años. Se caracteriza por el elevado grado de sufrimiento crónico que provoca, con gran deterioro en la calidad de vida. El síndrome de Diógenes se trata de una conducta de aislamiento comunicacional con ruptura de las relaciones sociales, negligencia de las necesidades básicas como la higiene, atención, cuidado de salud o vestido, reclusión domiciliaria, rechazo de ayudas y negación de situación patológica que se presenta habitualmente en personas solitarias. La contención física, que cualquier método aplicado de una persona que limite su libertad de movimientos, la actividad física o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. La contención química o farmacológica, que es el uso inadecuado de drogas psicotrópicas, sedantes o tranquilizantes para manejar o controlar una conducta molesta que no tiene base en un problema para el que existe un tratamiento mejor. Debe ser prescrita por un médico con sus dosis adecuadas y con base a una patología que lo justifique. Y por último, el maltrato estructural, entendido como las condiciones sociales, económicas y políticas que constituyen el contexto en el que se encuentra la persona adulta mayor. Ejemplo, las jubilaciones, las pensiones insuficientes, la actitud política de desinterés hacia las personas mayores. La discriminación. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero en algún momento la hemos causado o recibido. Discriminar es dañar, limitar o perjudicar los derechos de una persona, simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree, dando un trato diferenciado y desigual. La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano, siendo nociva y perpetuando la desigualdad. En el fondo de todas las formas de discriminación está el prejuicio, basado en conceptos de identidad,
y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el miedo están en apogeo. Esto puede generar división, odio, intolerancia e incluso la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente, causando una fractura cada vez mayor en las sociedades. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condición de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicado. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, personas adultas, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir en algún momento un acto de discriminación, ya que existe creencias falsas con relación a temerles o rechazarlas por las supuestas diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales es en que somos diferentes. Sufrir discriminación también puede limitar la calidad de vida de la persona, en áreas como el empleo, entablar relaciones de amistad o pareja, o simplemente en crear nuevos vínculos. Una de las áreas, a nivel individual, a las que afecta de manera profunda es la autoestima. La autoestima se puede ver mermada por este tipo de insultos, comentarios, generando mucha inseguridad en las relaciones con los otros, llegando incluso a producir aislamiento social. Y si se produce de forma muy continuada, puede llevarnos incluso hasta un trauma. Todos tenemos derechos a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud o alguna otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente, de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativas y tienen que ver con la pérdida de los derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Las personas víctimas de estos hechos discriminatorios en muchas ocasiones tienden a culparse y a sentir vergüenza por ello. Violencia o discriminación padecida, afectando áreas vitales, los cuales pueden hacerlos orillar al aislamiento y a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Discriminación a los adultos mayores. Las personas mayores son frecuentemente percibidas como una carga social y económica, incapaces de valerse por sí mismas. Estos prejuicios vuelven a los adultos mayores vulnerables a la exclusión, abandono y maltrato. Muchos adultos mayores en México no disponen de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades ni tienen acceso a los servicios de salud, lo que los obliga a trabajar en condiciones precarias o depender de sus familiares, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de sufrir discriminación y maltrato. Además, la discriminación que sufren los adultos mayores se ve agravada si son mujeres indígenas o presentar alguna discapacidad. La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como un estereotipo prejuicioso y discriminación a las personas de ciertas edades debido a la afección o deterioro natural de la salud. Incluso este ha sido señalado como la tercera forma de discriminación después del racismo y el sexismo. Tipo de discriminación que sufren las personas mayores: trato especial, ignorar a las personas mayores, desigualdad, negar derechos a las personas mayores, pobreza o enfermedad, falta de atención, ser excluido de trabajos por ser adultos mayores,
recibir menos sueldo por ser adulto mayor, golpes, intolerancia por falta de agilidad y entre otras cosas más. Como hemos visto, la dignidad humana es el valor que nos tenemos como persona. Se ve desde distintos puntos, puede ser el respeto que me tengo a mí como persona y el respeto que le tengo a las personas que están en la sociedad. También es visto desde el punto religioso que el simple hecho de ser hechos a imagen y semejanza de Dios nos convierte en personas dignas, en personas que son superiores, pero no todas somos iguales. Cada persona tiene algo diferente. Pero desde el punto de vista de Platón, donde dice que es el respeto, que es la forma en la que yo quiero ser tratado en la sociedad, entra esta parte de la discriminación. Si yo discrimino, ¿en dónde queda mi dignidad? ¿En dónde quedan los valores que yo tengo? Como sociedad, muchas personas sufren discriminación por ser parte de un grupo étnico, de un grupo social, de un grupo cultural, de una distinta creencia, del simple hecho de ser indígenas, de pertenecer a una comunidad original. Entonces, la dignidad debe ser el respeto que nos tenemos como sociedad y el que le tenemos a las personas que están en nuestra sociedad. Si nosotros discriminamos, si hacemos valer menos a las personas, entonces no tenemos dignidad como seres humanos. Y en el caso, como dice Platón, la dignidad es el respeto que yo quiero. El respeto que voy a darle a las personas es el mismo respeto que yo quiero hacia mí. En la parte de la discriminación, si nosotros queremos ser respetados, queremos ser vistos como mejores personas, pues tenemos que tener ese respeto, esa dignidad hacia las demás personas.